Ahí no he grabado. Ahí voy, ya. Venía mucho análisis de la perspectiva filosófica de tanto el existencialismo como el teatro del absurdo oponiéndose y mucho bla bla. Entonces traté de resumírselos lo más que pude para crear nuestro concepto y crear las características. En cuanto a las características, si bien vieron que numeré 4, sin embargo más adelante mencioné otras en cuanto a la cuestión ya de la escenificación, de cómo se iban a ir conformando, hablando también un poco de la iluminación, cómo juega un papel importante la iluminación en el teatro del absurdo. Y bien, les pedí hace unos minutos que tenían que ya haber visto el video de la obra de Come and Go de Samuel Beckett. Ya tuve comentarios de que está bien creepy, que hay algunos que me dijeron que estaba como muy lenta. Sin embargo, representa tal cual las características de este teatro. Alguien que me quieran compartir qué sensación le causó la obra, qué sensación tuvo con esa Yo, interpretación. maestra, A ver, venga. pues a mí la verdad me gustó, o sea, sí está un poco rara porque estamos acostumbrados a que las escenas y todo lo que, pues sí, pues todas las obras, el mensaje te lo den tal cual, ¿no? Y entonces creo yo que pues sí, esta obra que vimos, o sea, o sea, realmente tienes que analizarla bien y pues sí, analizarla bien para como que saber el mensaje, porque, o sea, tres mujeres que repiten las mismas acciones una y otra vez, o sea, como que sí te da como que mucho que pensar y no, no como que llegar a una conclusión tan rápido, ¿no? Pero realmente a mí sí me gustó, o sea, se me hizo muy interesante como que si esperaba la misma escena o esperaba que alguien cambiara como que algo, ¿no? O sea, como que la misma como que sucesión, ¿no? Pero pues sí, realmente se me hizo interesante. Ok, muchas gracias, Loreta. La verdad es que sí, es para los que estamos acostumbrados al teatro, como lo vimos en otros ejemplos, al teatro como secuencial, que va a tener un inicio, un desarrollo, un clímax, un desenlace, es poco común ver este tipo de obras. Sin embargo, esta que elegí es muy breve y por lo regular el teatro del absurdo no tiene mayor duración. Sucede que entra este género como un acto de una obra principal, ¿sí? Entonces, ese también es una parte de las que lo compone. Les pedí que vieran el ejemplo porque precisamente vamos a ver la misma obra, pero con una interpretación diferente, que era precisamente lo que yo les decía. ¿Alguien me puede decir quién es Karina Ituarte? Ella no está en nuestra clase, pero ¿quién es? ¿Es alguien que entra con otro nombre? Es Cristina. Gracias. Gracias, Monse. Es que no puedo aceptar a nadie que no sea parte de nuestra clase, que no tenga el nombre de mis alumnitos, pero listo, ya está admitida. Entonces, bueno, chicos, les voy a proyectar esta segunda interpretación. Es todavía más breve que el video que se dejó de análisis. Para los que ya lo vieron, va a ser mucho más sencilla su comprensión y vamos a poder hacer comentarios. Para quienes no, bueno, pues esto les va a servir de referencia al momento de que hagan su tarea, ¿sale? Entonces, vamos a ponerle atención. Es muy breve, tengamos paciencia. Ya sabemos que estas sesiones trato de hacerlas lo más digeribles posibles para que no nos sean pesadas, ¿sale? Entonces, vamos a observar con atención. ¿Me pueden avisar por el chat si ya ven mi pantalla? ¿Me pueden avisar por el chat, de favor, Sí, si ya maestra. visualizan? Gracias. Ok, vamos a visualizar entonces esta es la misma obra, Come and Go, de Samuel Beckett. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia, ¿sale?
ask me? Let us not speak. Yes. See a little change. Oh! Margaret, no. Just sit together as we used to. The playground and this room. On the lawn. Bye. Yes? How do you find Flo? She seems much the same. Oh! Has she not been told? Oh. Holding hands. That way. Dreaming of love. Flo? Yes. How do you think Rue is looking? One season at a time this life. Good universe, Ireland. May we not speak of the old days? Of what came after? Shall we old ends in the old way? I can feel the rain. Ok.
Vamos a comentar entonces, ya estaba Diana compartiéndonos por aquí por el chat su opinión, que las risas del público. Sin embargo, si hacemos una comparación con la representación pasada, la representación, que acabamos de ver, esa era su finalidad, hacer reír, porque, desde la parte donde las mujeres están siendo interpretadas por hombres, desde ahí ya nos está dando esa idea. Es exactamente la misma obra, son exactamente los mismos diálogos, las acciones y las interpretaciones son las que cambian y las que hacen que los personajes se interpreten de diferente manera. Okey, quienes ya hayan visualizado las 2 obras, tanto la que se dejó de tarea como esta, ¿qué me comparten de su opinión? ¿Qué encontramos de estos mismos elementos que hemos estado platicando? ¿Quién me lo comparte, de favor? Bueno, para mí fue un poco complicado este, como que ah, analizar bien y o sea, encontrar características como del teatro del absurdo, porque, o sea, yo me quedé como que con la escena pasada, que, o sea, hasta la iluminación lo hace, o sea, es muy diferente. O sea, la iluminación en el que nos mandó maestra, o sea, hace mucho más interesante la obra hasta lo que traen puesto las mujeres. O sea, como que sí tiene que ver mucho, y no digo donde hayan estado sentados, porque pues no se ve mucho, pero la iluminación y el vestuario que traen y cómo interpretan, obviamente uno tiene diferente finalidad. Uno siento que es más como que captar la atención de la gente sin tener que hacerlos reír, y el otro es al contrario. Pero pues al final de cuentas, pues igual se repitieron las acciones, o sea, pues es lo mismo, o sea, el mismo guión, el mismo, pues sí, pero la finalidad creo que fue distinta. Okey, sí, principalmente eso, la finalidad de ambas obras, a pesar de que son el mismo diálogo, es otra, es muy distinta. Esta obra también contiene las características del teatro absurdo. Si nos ponemos a lo mejor un poquito más observativos y analíticos, vemos que también tiene cierta iluminación. La iluminación va cambiando, pero de manera muy, muy sutil, hasta el momento en el que había personas sentadas atrás de ellas y las dejamos de visualizar. Se perdieron totalmente en el foco de la imagen, y la interpretación fue muy distinta, desde la manera en que se contaban las cosas, hasta las reacciones que tenían en sus expresiones faciales. ¿Quién más me quiere dar una opinión Yo, respecto? maestra, Okey, vale, te escuchamos. que bueno, yo iba a decir respecto a las características que, o sea, bueno, yo creo que por el simple hecho de ser la misma obra, aunque se interprete diferente, bueno, algunas de las características del teatro absurdo era como la repetición de algunos diálogos o que digamos que el hilo de la historia como que va por ningún lado, aunque al final se llegue o se quiera dar un mensaje concreto. Entonces, o sea, yo creo que ah, a simple vista sí no se pueden ver como a bueno, sí, pareciera que no es teatro absurdo, pero, o sea, yo creo que sí contó con prácticamente todas las características. Aparte, bueno, en lo personal, a mí me gustó más la otra, como que a lo mejor porque también me costó un poquito de trabajo entender los diálogos, lo que decían, porque pues también no estaba subtitulado, entonces no, entre las risas de las personas y todo, como que no se escuchaba muy bien. Pero yo creo que hasta cierto punto, incluso la otra se ve como más profesional, artística, no sé si sea la palabra. Este, sin embargo, se me hizo un poquito menos tediosa ver esta. O sea, al principio de la otra a mí me costó un poco de trabajo como que hallarle el sentido y sí pensé que iba a estar aburrida, pero al final como que me dejó pensando muchas cosas porque creo que se puede dar a interpretar. Ahora sí que más bien
digamos que sí, el escritor, el que la hizo, te deja como a tu criterio ahora sí lo que tú hayas interpretado. Claro. Muchas gracias, Vale. Me pareció muy buena tu aportación. Creo que en sí es precisamente a lo que queríamos llegar, que es esa parte de que el escritor, ahí está la obra, y quien la vaya a interpretar lo va a hacer de una forma o de otra. Aquí ya vimos el contraste de la forma, a lo mejor, como me lo mencionabas ahorita, profesional y seria, a la forma un tanto cómica. Sin embargo, sigue siendo el mismo tema sobre el que rodean. Nos dice que acuérdense que el teatro absurdo nos decía que va a darnos también una visión del hombre desde la parte de la humanidad y su trato fraterno. ¿Qué es lo que hacen estas mujeres? Se están pasando un chisme entre ellas y es una la que lo empieza. Y de hecho, se nota que hay tensión entre ellas desde el principio, que dice que mejor no hablemos. O sea, de que estamos juntas, pero mejor no hay que hablar, haciendo referencia a la primera obra, que donde sí pudimos ver los subtítulos, pero son totalmente los mismos diálogos, son tal cual los mismos diálogos los que se están manejando y están diciéndose lo mismo. No sabemos qué es lo que se dicen en secreto, nada más nosotros nos lo imaginamos por las reacciones que tienen. Si vemos en la primera obra, vemos un poco más de tensión y de una cuestión a lo mejor un tanto cuanto de misterio, de, ay, pues, ¿qué es lo que se están diciendo que toman esas posturas, no? Y que a lo mejor suena hasta interesante el murmullo de qué se están diciendo y nos causa esa curiosidad. Y acá en esta obra, ¿qué causaba el hecho de que se estuvieran murmurando? Pues la risa de que la reacción de la otra ¡oh!, su reacción exagerada, de que sabían que se estaban diciendo algo. Entonces, si vemos la diferencia, en la obra que tenemos que analizar para nuestro cuadro, ni siquiera se les ven las caras a las personas. Y en esta sí pudimos observar las expresiones faciales, que era precisamente lo que querían. ¿Alguien más quiere generar alguna otra opinión al respecto de esta cuestión de la comparativo de las dos obras? Ya para terminar. Maestra, otra cosa, yo la verdad que no he visto la otra, no entendí mucho de esta. O sea, y es que nada más vi un pedacito y porque la quería ver antes de la clase, pero no alcancé y vi un pedacito, pero aún así, pues no entendí mucho. Pero yo creo que ya si ves la otra y la comparas con lo que acabas de ver de esta, pues ya te vas a dar como vas a saber qué onda, pero si nada más ves esta sin ver la otra, pues te sacas de onda porque no sabes qué está pasando. Precisamente por eso, Cris, era como la parte que les hacía notar de que teníamos que ver la otra obra para poder hacer este análisis y generar esta interacción. Ahora, a ti, como esta parte a lo mejor que no habías visto la otra obra, ahora vas a ver la otra obra, puedes repetirte esta, les voy a dejar el enlace para que veas la comparación de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando, tanto de la parte que mencionó Loreta de los elementos, tanto de iluminación como hasta el mismo vestuario, como lo que mencionó Valeria en la parte de las actuaciones, que a una les pareció más profesional que la otra, en qué sentido y el significado que nos quiere dar cada una. Entonces, ahora sí que con este ejemplo nuevo planteado vas a poder realizar y comprender más a profundidad este tema del absurdo. El absurdo nada más nos quiere decir esa parte de que va a romper con nuestra lógica, va a romper con la lógica que nosotros conocemos. Bien lo dijo Valeria y tiene toda la razón. Al principio de la obra yo tampoco estaba entendiendo, para mí fue así de, ay, ¿a qué hora hacen algo? ¿A qué hora hablan? ¿A qué hora, no sé, se les ven las caras? Incluso yo sentí cierta desesperación de no verles las caras, de que yo estaba así de, bueno, ¿y estas mujeres qué hacen? Entonces, al momento de que se va desarrollando la obra, ya vemos cuál es ese mensaje que nos quiere dar. Sí es un tanto cuanto tedioso, pero al final la historia es buena. Como decía Loreta al inicio, la interpretación que tú le vas a dar o lo que tú vayas a comprender más adelante de la historia es lo interesante y es ese punto que te deja el teatro absurdo, que no te va a decir tal cual o no te va a revelar tal cual el pensamiento del escritor, sino que tú lo vas a intuir o a interpretar, así como se los comentaba yo en el video. Eso es lo importante de este teatro, 12 horas. cumplir con las características mencionadas, que a lo mejor si hay un rompimiento de lógica, vemos que los personajes no tienen personalidad,
En realidad no conocemos la personalidad de ninguno de ellos, su manera de pensar, su manera de sentir, no lo conocemos. Y específicamente en esta obra porque están haciendo exactamente lo mismo. Cuando hablamos de una secuencia de acciones, ¿a qué nos referimos? Pues a las acciones que están haciendo de manera repetitiva. Entonces, esto es precisamente el análisis al que quiero que lleguemos, que ustedes al ver la obra puedan identificar esas cuestiones que les pregunté y que me señalen cuál es esa secuencia que ustedes notan al momento de visualizar, pues ahora sí que la representación de este teatro absurdo. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda u opinión respecto a la comparativa de los videos? Maestra, Mande. de lo que No te apures, Ana, todos tenemos al perrito escandaloso, tú dale. de lo que dijo usted, bueno, de que uno tiene como, no un enfoque, pero que uno causa como más misterio y otro causa como más risa, o sea, más de comedia, eso no importa, no afecta el que, o sea, de que se pueda hacer eso, que una sea como más guiada hacia el misterio y otra más guiada hacia la comedia. No, porque regresamos a lo mismo, Ana, de la cuestión de la interpretación. O sea, si bien yo le quiero dar esa, para mí a lo mejor que yo estoy dirigiendo la puesta en escena, para mí vas a intervenir como una parte cómica dentro de mi obra, así como lo vimos ahorita en el ejemplo, y le voy a pedir a los actores bajo mi dirección, les voy a pedir que sus interpretaciones vayan en ese sentido. Como no sabemos nunca en sí qué se dicen o qué se murmuran, nosotros podemos darle el significado que queramos. Entonces, por eso da esas dos variaciones. Por eso quise ponerles estos dos ejemplos que contrastan tanto en todos los sentidos. Las, las mujeres del ejemplo del video que tenemos que analizar, a mí incluso hubo un momento en el que hasta me causaron cierto miedo. Hasta el sonido de sus vestidos, cómo rozaba, todo eso como que te va generando cierta tensión en la historia. Y todo es a propósito de. Entonces sí, no influye, sigue siendo teatro absurdo porque sigue cumpliendo con esas características, tanto de la manera de cómo está escrita, como las acciones y los personajes en sí que vemos que no tienen como esa mayor trascendencia, ¿sí? Acá lo que empezó a causar gracia desde el principio fue la parte de que son hombres interpretando mujeres y desde ahí nos está dando la connotación de que va a ser una cuestión un tanto cuanto cómica. Entonces podría decirse que cuando leemos las obras puede ser como una segunda interpretación, pero cuando vemos obras sería una tercera, porque entonces el director de la escena ya le está dando otra su interpretación y entonces ya cuando lo vemos sería como una tercera interpretación. Exactamente, porque una es la que tú analizas cuando lees la obra. Por ejemplo, ahorita que ustedes van a leer o están leyendo ya Macbeth, van a tener su propia interpretación de la obra. Si vamos a una puesta en escena, a lo mejor va a ser algo completamente diferente a lo que ustedes se imaginaron, porque ustedes conforme a lo que escribió el autor van a ir visualizando a estos personajes, van a ir conociendo las características de cada uno y viendo qué hacen, a qué se dedican, cuál es su rol en la historia, pero al momento de interpretarlo a lo mejor va a ser diferente. El actor o la actriz le van a dar otro toque y otro estilo al personaje que nosotros no esperábamos. Les voy a poner un ejemplo bien burdo, bien burdo. A ver, ¿quién ha visto la película de No Manches Frida? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha visto? Yo, maestra. Yo, maestra, una obra cinematográfica, ¿cómo no leerlo? Reprobado. No, no es cierto. ¿Qué va a pasar con esta? ¿Qué pasa en la historia de No Manches Frida? Hacen una puesta en escena de Romeo y Julieta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lo siento. O sea, yo sé que sorprendo con mis preguntas, pero les dije que era un ejemplo burdo. Hacen una puesta en escena de Romeo y Julieta. Y esa puesta en escena de Romeo y Julieta, para muchos es así como de, ¿es en serio? Pero bueno, es una adaptación. Ellos quisieron darle esa connotación a la obra. Entonces, están tomando una obra clásica y la están adaptando
a lo que ellos pudieron crear en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso era que, por eso era que les ponía el ejemplo en ese sentido, ¿sale? Exactamente, que hacen esa puesta en escena rara, que todos van a estar pintados y la representación, o sea, es una adaptación de Romeo y Julieta, que nosotros nos imaginamos Romeo y Julieta y los vemos acá con los vestidos, con todo tipo, no sé, un Shakespeare apasionado, ¿no? Tipo la película. Así nos imaginamos un Romeo y Julieta, ¿no? Porque conocemos la época en la que creció el autor, la época en la que contextualizó su historia. Sin embargo, hay directores que las adaptan. Entonces, por eso puede ser esta visión diferente, ¿sí? Perdón por mi ejemplo Ok, tan folclórico. gracias, maestra. Pero se me hizo muy sencillo hacerlo de esta manera. Bueno, ¿alguna otra duda? Chicos, ¿alguna otra duda respecto al tema, respecto a la asignación? ¿Alguna duda? Este es el momento de brillar. Hablen ahora o callen para siempre. ¿No hay dudas? No, maestra, con esto ya no, pero es que había estado pensando lo del podcast y ya no me acuerdo para cuándo era. Ah, ok. Lo del podcast, les dije que es una semana antes de sus exámenes. Según mi calendario, nuestros exámenes son en la semana del 8 de junio. Si no me equivoco, alguien que me corrija. Tengo yo calendarizado que de la semana del 8 al 12 de junio son nuestros exámenes. Creo que como son 2 semanas de exámenes, algunos empiezan desde el primero. Entonces, vamos a dejar nuestra fecha de entrega para el sábado 6 de junio. Si alguien lo quiere entregar antes, no hay ningún problema, solamente me notifica en privado y no hay ningún problema si quieren hacer su entrega antes. Vamos a dejar Es de la fechar grabación, ¿verdad, límites. maestra? ¿Mande? Solo es el audio, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, como les comenté, es únicamente audio. No requiero sus bellas caras en este momento, solamente es el audio, ¿sale? Ya acuérdense que en nuestra primer clase sincrónica les comenté las 2 maneras en las que lo podían hacer. Si tienen duda, podemos regresarnos a ese video y volverlo a comentar. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ahorita Maestra, yo tengo duda mande. respecto pues a la tarea que nos dejó esta semana. Ujú. Hay una pregunta en la tablita que dice cuáles son las acciones secuencia que se llevan a cabo, o sea, como que a qué se refiere. Era lo que les estaba comentando ahorita, Loreta, de la parte de las acciones que se están repitiendo. Si ven, hay una secuencia en la obra que es la que se repite constantemente. Entonces, ahí es lo que les estoy pidiendo que me describan. ¿Cuáles son esas acciones que se están teniendo al lugar a repetición? ¿Sí? Ok, entonces, o sea, lo que pondré es como de que están sentadas y una se va, otra le comenta el chisme y la otra dice, oh, o así. Y, o Ajá, sea, esa sería como la acción. esa sería la Ah, ok, secuencia. ok. La secuencia nada más es ahí, observa cómo se va dando esa secuencia. En qué Ok. momento, en qué lugar está la que se Termina pues levanta. como el ciclo. Exactamente. Ah, ok. Eso es lo de la secuencia. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas, chicos? Ok, Maestra, ahí dice que si vamos a citar a otros autores o buscar en otros lados, que lo pongamos, pero ¿se refiere a que lo pongamos en la columna de la izquierda o de la derecha? no, en esa columna, por favor. Ahí, por eso dice en este apartado, ahí en Ah, esa ok, parte ok. pones al autor al que te estás refiriendo o a quien estás citando. También les comenté en el video que si querían que les pasara algunos de los PDFs en los que me basé, se los puedo pasar con muchísimo gusto. La única advertencia que les hago es que al momento de que vean estos PDFs puede generarse cierta confusión. Toda la información está yo tomé como lo más resumido de cada uno de ellos para presentárselos a ustedes. Sin embargo, si alguien quiere ver los PDFs, aquí los tengo y se los comparto sin ningún problema, ¿sí? Igual les puse ahí las referencias, los pueden googlear así tal cual y los van a encontrar, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Momento de las dudas. No, ya no. ¿Ya no? Ok, voy a dejar de grabar entonces.